Sí, se escucha. Bueno, ¿cómo están? Ahí les comparto, así largamos con el práctico. ¿Pudieron hacerlo al práctico? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿lo tenían configurado para entregar o no? No, creo que no. En la plataforma no salía nada. Bueno, listo. Ahí lo ponemos. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe. vamos entonces. El caso clínico dice: Claudia, de 57 años, acude a su consulta porque hace un poco más de 3 meses presenta dolor lumbar, el cual se incrementó en las últimas 2 semanas y limita su vida normal. Refiere que el dolor inicia en la espalda, baja y se extiende por el glúteo y el muslo derecho, se acompaña además de hormigueos. La paciente está preocupada porque en un inicio el dolor calmaba con diclofenac 75 miligramos o con ibuprofeno 600, pero refiere que ya no le hace efecto. El dolor solo cede parcialmente en reposo y se intensifica cuando se levanta por las mañanas y estira la pierna. Ella es ama de casa, sedentaria, presenta un índice de masa corporal de 30, es hipertensa y como antecedentes de importancia presentó un episodio de trombosis venosa profunda hace 4 meses. Su medicación habitual es acenocumarol, es decir, que está anticoagulada en función del RIN, enalapril 10 miligramos cada 12 horas y simvastatina 10 miligramos al día. En el examen físico usted realiza el test de extensión de la pierna, el cual tiene un signo de la SEC positivo. La primera pregunta dice: ¿cuál es su diagnóstico de sospecha y qué estudios complementarios solicitaría? ¿Qué dicen ustedes? Profe, Profe, yo yo- puse que sospecho de hernia discal, que está Ajá. comprometiendo claramente al nervio ciático por cómo se irradia. Y las pruebas que haría como pruebas diagnósticas, podría hacer una radiografía, pero como para no es que se va a ver la hernia en la radiografía, sino que descarto otras patologías. Puedo hacer una tomografía computada o la resonancia magnética, que es la de elección, ya que ahí voy a poder confirmar en sí la ubicación de la hernia. También encontré que hay otros estudios como el mielograma o también pruebas neurológicas. Bueno, me parece bien. ¿Alguien puso otra cosa? Profe, yo puse lumbociatalia. Bueno, ¿y como estudios complementarios? Solamente pediría una resonancia magnética nada más. Ajá, Para bueno. ver, digamos, la columna a nivel dorsal. ¿Dorsal? Ujú. ¿Y por qué dorsal? Si Porque las raíces dice... nerviosas dorsales no van a la pierna. Ah, bueno, el lumbar, perdón, el lumbar. Anatomía. Sí, mala mía. Bueno. Y a ver, ¿alguien más puso otra cosa? Yo había puesto, profe, espera, ¿Cómo? como electromiografía Ajá. Electromiografía, ¿por qué? para determinar el funcionamiento del nervio ciático. Pero la electromiografía te evalúa más la parte muscular, la inervación muscular, digamos, o sea, Pero el nosotros electromiograma evalúa la actividad eléctrica del músculo. no Como el evalúa electrocardiograma, digamos. no evalúa la actividad eléctrica que el nervio, o sea, perdón, del nervio hacia el músculo, no se podría detectar ahí si hay Sí, una compresión del nervio. claro, permite hacer generalmente el electromiograma, o sea, hay patrones electromiográficos específicos de cada enfermedad, así como hay patrones electrocardiográficos o electroencefalográficos de cada patología. Los electromiogramas también tienen sus patrones específicos para cada patología. Entonces, cuando uno sospecha una patología, ya sabe qué patrón electromiográfico, o sea, no nosotros, el neurólogo, porque eso solamente lo sabe interpretar el neurólogo, sabe qué patrón es para cada enfermedad según la enfermedad que esté sospechando. Entonces, permite hacer diagnósticos diferenciales por ahí entre patologías neuronales, digamos, o sea, de los nervios periféricos versus patologías mioneurales, ¿sí? De la placa mioneural o de la, como digo, de la actividad eléctrica muscular o de la placa mioneural versus de un tronco nervioso, por ejemplo.
al descartar el compromiso de la placa mioneural. ¿Se Claro, entiende? sería- Es un estudio de la actividad eléctrica muscular. Pero yo lo había pensado por el tema de que no sabemos, o sea, si bien la hernia de disco puede ser por una hernia de disco esto, pero también puede ser como esto, por un tumor localizado en el nervio. Ajá, bueno, sería una opción. Igual, a ver, no la vamos a descartar, pero la dejaríamos como última en la lista. Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo primero que siempre tenemos que ir de lo que tenemos más a mano, o de los métodos complementarios más simples, a los métodos complementarios más complejos, no ir siempre al método complementario más complejo, menos si es algo que me va a orientar a otro diagnóstico, ¿sí? Es como que primero tengo que ir sacando lo más simple, radiografía, tomografía, qué sé yo, resonancia magnética en tercer lugar, en función de la complejidad de los estudios, y en función de lo que sospecho también, porque si el electromiograma me va a dar una información de descarte, lo dejaría para el último, si yo no llego a un diagnóstico con los otros métodos de diagnóstico. ¿Sí? Sí, 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 dos. Bien. Bueno, ¿alguien tiene otra cosa? Yo puse Profe, puede ser por una lombalgia, porque puede ser un tumor, una escoliosis, un ¿Una qué, desgaste perdón? vertebral. Escoliosis, No, pero ¿qué me dijiste primero? Si puede ser una... lombalgia, en general. Yo puedo colocar como un diagnóstico lombalgia. Ah, no sé bien Lumbalgia, a qué término profe. me estás queriendo... Ah, lumbalgia me está queriendo Lumbalgia. decir. Ah, bien, Sí. porque no sabía qué término me quería decir. Disculpe. Sí, eso Porque sería puede tener justamente. otras causas. Está muy bien lo que vos decís. Podemos definirlo como una lumbalgia, una lumbociatalgia, al dolor, al cuadro de dolor de manera genérica, ¿sí? Y después, con los estudios complementarios, yo me puedo encarar a ver cuál es la causa de la lumbalgia o lumbociatalgia. ¿Por qué decimos lumbociatalgia? Por la irradiación que tiene el dolor hacia la pierna, que como dijo la compañera, sigue el recorrido del nervio ciático. Es un cuadro de libro, ¿sí? Es la lumbociatalgia de libro. Entonces, uno dice racémicamente lumbalgia o lumbociatalgia, pero con los estudios complementarios yo tengo que estar pensando en una patología que me genere la lumbalgia y la lumbociatalgia, y a los estudios complementarios los voy a inclinar hacia lo que estoy pensando como causa de la lumbociatalgia. Como dijo la compañera, por ejemplo, una hernia de disco, o puede ser un tumor infiltrante, o puede ser una metástasis en la columna, o puede ser cualquiera de estos factores, probablemente los voy a ver con el mismo método complementario, ¿sí? Bueno, vamos a ver la respuesta. También Sí. puede ser una espondilolistesis, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Y Cuando por qué podría una ser la vértebra- espondilolistesis? Por el dolor que refiere el paciente. No, pero ¿por qué se va a generar una espondilolistesis? Cuando una vértebra se supone arriba de otra. Sí, pero ¿qué generaría la espondilolistesis? Colapso y opresión del nervio. Sí, pero ¿cuál es la causa de la espondilolistesis? ¿Se entiende? Yo puedo tener espondilolisis y espondilolistesis, que es el desplazamiento de una vértebra sobre otra. Espondilolisis y espondilolistesis son dos cosas diferentes, ¿sí? Uno es el desplazamiento posterior y el otro es el aplastamiento de la vértebra. Esto lo más frecuente es que se ha originado en contexto de artrosis, ¿sí? La artrosis suele ser una de las causas que más frecuentemente pueda generar esto. Puede ser en contexto de otro tipo de patología que me genere una afectación de la estructura de la columna, y también puede ser en contexto de otras de enfermedades infecciosas, ¿sí? Hay patologías infecciosas que pueden generar, que afectan el hueso, la tuberculosis, rarísimo, pero puede generar una espondilolisis con una espondilolistesis, y también pueden generarlo otras patologías infecciosas, ¿sí? Sí, profe. Bien, bueno, la brucelosis es una gran generadora de espondilolisis y espondilolistesis, por ejemplo. Bueno, el diagnóstico presuntivo entonces es una lumbociatalgia, como dijimos, es el término racémico que vamos a utilizar para darle un nombre a este síndrome, que es el dolor del segmento lumbar de la columna vertebral por compresión de las raíces nerviosas del nervio ciático que se irradia hacia el glúteo y o al miembro inferior del lado afectado.
Los diagnósticos diferenciales, ahí es cuando decimos con los estudios complementarios tenemos que empezar a pensar qué nos está generando la lumbosciatalia. Entonces la hernia de disco es la causa por lejos más frecuente, lo más frecuente de encontrar, puede ser un aplastamiento vertebral, puede ser una compresión de la médula espinal, puede ser escoliosis, ¿sí? Y ahí, dentro de la compresión de la médula espinal o el aplastamiento, podemos pensar, como dijimos, en tumores, en metástasis, podemos pensar en patologías infecciosas, como dijimos, tuberculosis vertebral, también podemos pensar en la otra enfermedad infecciosa que les dije recién, la brucelosis, ¿sí? Hay múltiples causas que pueden generar esos trastornos que lleven a la lumbosciatalia. Bueno, estudios complementarios a solicitar, laboratorio, acá dice radiografía de columna dorso-lumbar y lumbosacra, frente, perfil y oblicua, y la resonancia magnética, que es el método de elección en general para lo que es columna, ¿sí? No solamente pensando en una hernia de disco, sí, obviamente que es el método de elección para la hernia de disco, pero todas las patologías de la columna, tanto para tejido blando como para tejido óseo, nos permite muy bien verlo con la resonancia magnética, ¿sí? El hueso se ve mejor en tomografía, pero todos los demás tejidos de la columna se ven mejor en resonancia. Entonces, por resonancia es por lejos el estudio de elección cuando estoy buscando algo en la columna. Bueno, TAC de columna completa, esto generalmente uno, si ya está sospechando, por ahí no es necesario hacer los dos estudios, ¿sí? Sería como un gasto en vano, si estamos diciendo que la resonancia permite ver muy bien todo lo que es columna, por ahí sería necesario hacer una TAC, ¿sí? Bien, después dice, defina dolor crónico y realizar la escala analgésica de la OMS. Bueno, ¿qué encontraron de la escala analgésica del dolor, de la OMS y cómo definieron el dolor crónico? Profe, la escala es la de los 3 escalones. Sí, pero hay otras cosas que definir antes. El dolor crónico es el que dura más de 2 meses. Eso es todo lo que encontraron, que dura más de 2 meses. Profe, yo encontré que el dolor crónico es el que persiste o se repite en un periodo mayor a 3 meses, persiste mayor de un mes después de la resolución de una lesión tisular aguda o acompaña a una lesión que no cicatriza. Las causas incluyen trastornos crónicos como por ejemplo el cáncer, artritis, diabetes o las lesiones, que es como en este caso clínico, la hernia de disco o también puede ser una torsión de ligamento. Bien, perfecto. ¿Y la escala analgésica qué encontraron? ¿Cómo se valora el dolor en la escala analgésica de la OMS? Yo encontré, profe, que dolor leve de 1 a 3, moderado de 4 a 6 y dolor severo de 7 a 10. Bien, ¿y cómo lo valora al paciente? O sea, ¿cómo se puntúa el dolor? Digamos, ¿cómo dice, tiene 3, tiene 5, tiene 8? Se pregunta la intensidad que está el dolor y ahí se va la escala de 1 a 10. Bien. ¿Alguien encontró otra cosa? ¿O puso otra cosa? Bueno. Profe, y después está, digamos, el desarrollo en sí de cada escalón, que el primer escalón, cómo se trataría ese dolor leve, el segundo escalón y así sucesivamente. Bueno, ahí lo vemos, entonces. Bueno, entonces, tenemos la definición de dolor crónico, que es la misma que dijo la compañera, que es aquel que persiste o se repite en un periodo mayor a 3 meses, o persiste por más de un mes después de la resolución de una lesión tisular aguda, o acompaña una lesión que no cicatriza. Las causas incluyen trastornos crónicos, por ejemplo, cáncer, artritis, diabetes, otros tipos de lesiones, por ejemplo, hernia de disco, torsión de ligamento, y muchos trastornos del dolor primario, originados, por ejemplo, por dolor neuropático, que sería el caso de nuestro paciente, fibromialgia o cefalia crónica. Acá abajo tenemos la escala visual analógica, o EVA, que es la escala que utiliza la OMS, ¿sí? Es como una reglita que va del 1 al 10. Entonces, se llama visual analógica porque nosotros deberíamos mostrarle
al paciente, la podemos hacer a mano en una hoja, mostrarle al paciente y explicarle que 0 es la ausencia de dolor y 10 es el máximo dolor que ha sentido en su vida, ¿sí? No necesariamente ahora. Recordemos que el dolor no es algo objetivo, ¿sí? Es subjetivo para el paciente, es la percepción que él tiene de dolor, ¿sí? Lo que es 10 para mí puede no ser 10 para cualquiera de ustedes, y entre ustedes tener diferentes valoraciones del dolor, ¿sí? No todos tenemos el mismo umbral. Así que nosotros deberíamos mostrarle esto al paciente, y si no podemos mostrarlo, se lo explicamos verbalmente para que trate de definir una puntuación del 1 al 10, y uno dice 2 sobre 10, 3 sobre 10, 4 sobre 10 o 9 sobre 10, ¿sí? Bueno, entonces los dolores leves entran dentro de lo que sería hasta el 3, ¿sí? Al 3 sobre 10. Los dolores moderados van de 4 a 6 sobre 10, y los dolores severos van de 7 para arriba. Ahora, vamos bien con el tratamiento, como dice la compañera. Nosotros tenemos una escalera de tratamiento analgésico en contexto de la EVA, de la escala EVA, que es esto que estamos diciendo. ¿Qué tratamiento vamos a utilizar para dolores leves? ¿Qué tratamiento vamos a utilizar para dolores moderados? ¿Y qué tratamiento vamos a utilizar para dolores severos? En función de la puntuación que el paciente nos dé. No debemos puntuar nosotros el dolor, el paciente lo debe puntuar, ¿sí? Ahora bien, no es necesario atravesar secuencialmente cada escalón, o sea, si el paciente me viene con una escala de 7 sobre 10, no voy a empezar con el tratamiento que se utiliza para un paciente de 3 sobre 10, o si viene con un dolor moderado, tampoco voy a empezar con lo que se utiliza para el dolor leve, utilizo lo que está ya definido para el dolor moderado o para el dolor severo, ¿sí? Bueno, ¿qué encontraron como tratamiento para cada parte de la escalera del dolor? Em primeiro, analgésico não opioides. Em segundo escalão, opioides débeis. E em terceiro, os opioides mais potentes. E em todos pode actuar também os coadjuvantes. Bien, ¿y qué sería un coadyuvante? Seria outro fármaco que vai intensificar a potência dele. Ajá. ¿Y qué fármaco, por ejemplo, es coadyuvante del dolor? Profe, eu vou falar de mi caso que eu uso ketorolac, que tem também analgésico junto. Y creo que sería como eso, ¿no? No. Un coadyuvante del dolor, tiene otro nombre que también se le dice coanalgesia. Hay algunos autores que no consideran que coadyuvante y coanalgesia sea lo mismo, pero los coadyuvantes del dolor son aquellos fármacos que no son utilizados como analgésicos, pero que tienen demostrado el efecto analgésico, ¿sí? O sea, se ha demostrado que estos tienen efecto analgésico, pero en la práctica son fármacos de primera línea para otros fines, ¿sí? Entonces, un ejemplo de estos son los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos son potentes analgésicos, pero yo no utilizo un psicofármaco antidepresivo para tratar un dolor porque me golpeé el tobillo, ¿sí? Entonces, este tipo de fármacos sirven como coadyuvantes o como cofactores en la analgesia porque tienen el efecto demostrado, pero no son per se un analgésico, ¿sí? Por eso los AINES no califican como coadyuvantes, de hecho son los analgésicos de primera línea para la primera escalera del dolor, ¿sí? Por otro lado, los corticoides también, además por el hecho de ser antiinflamatorios, porque en lo que es coadyuvantes del dolor tenemos que ver qué tipo de dolor tiene el paciente, qué le genera el dolor y qué coadyuvante voy a utilizar, porque si el paciente tiene cefalea por contractura, ¿qué debería hacer yo para calmarle el dolor aparte de darle un analgésico? ¿Un antiinflamatorio también? No, tratarle la contractura. ¿Sí? Entonces, si a mí los pacientes que sufren síndrome cervical, que sufren mareos, que sufren muchísimas cefaleas, vómitos y cuadros generados por la contractura muscular, que eso le comprime la musculatura, le comprime la irrigación y genera dolor, ¿qué tengo que hacer yo con un paciente que tiene dolor porque tiene contractura? Tratarle la contractura. Entonces, ¿cuál sería mi coadyuvante del dolor? Un miorrelajante, por ejemplo, más tratamiento kinésico, ¿sí? O fisioterapéutico.
¿Se entiende? Eso es coadyuvancia. Entonces, ahí lo voy a coadyuvar con un fármaco que no genera analgesia en sí misma, pero sí va a ser un cofactor en el tratamiento del dolor, porque va a aliviar el causal del dolor, ¿sí? Distinto al antidepresivo tricíclico que tiene efecto analgésico demostrado, ¿sí? Solo que se utiliza a otros fines, y yo lo utilizo para tratar la depresión, ¿sí? Pero sé que tiene una función como analgesia principalmente demostrada en contexto de dolor neuropático. El dolor neuropático es el dolor generado por compresión de raíces, de terminaciones nerviosas, ¿sí? Entonces, en ese tipo de dolor voy a utilizar, por ejemplo, antidepresivos. La pregabalina, Doc, sería en este caso que estás diciendo. La pregabalina, claro, a eso iba a ir. Los anticonvulsivantes, la pregabalina y la gabapentina, ¿cómo surgieron? Surgieron como anticomiciales, ¿sí? Como anticonvulsivantes. Pero, además, tiene un efecto porque no está bien claro cómo el agonismo GABA puede ayudar al tratamiento del dolor neuropático, pero está demostrado que ayuda en el tratamiento del dolor neuropático, y de hecho son de primera línea en el dolor neuropático, la pregabalina y la gabapentina, y se utilizan más que como anticonvulsivantes, ¿sí? Sin ser necesariamente en ese caso analgésicos, ¿sí? Entonces, eso es un coadyuvante, es una droga que o me va a ayudar tratando la causa del dolor mientras yo le voy resolviendo el dolor con un analgésico del tipo que sea, o bien tiene demostrado un efecto analgésico, aunque ese no sea su uso de primera línea. ¿Estamos? Eso es un coadyuvante o un cofactor en el dolor. Se llama coadyuvantes o coanalgésicos. ¿Cómo? Creo que también entran los ansiolíticos ahí, ¿o no? También pueden entrar los ansiolíticos. Acá tenemos la escalerita y les puse yo al costado una tablita con todos los ejemplos, ¿sí? Entonces, en la primera línea del dolor, que dijimos de la escala de la EVA hasta el 3, del 1 al 3, digamos, en lo que es subjetivo para el paciente, por supuesto, utilizamos los AINES, ¿sí? Y podemos utilizar coanalgésicos, por supuesto, según la causa. Si el paciente tiene una escala de 3 de dolor, de cefalea por contractura, yo al paciente le doy un analgésico antiinflamatorio no esteroideo, un AINES, y lo mando a fisioterapia y le doy un miorelajante, y le estoy dando coanalgesia, ¿sí? Y no es que el paciente se esté muriendo de dolor, pero lo trato con coanalgesia, ¿sí? ¿Profe? No le voy a dar por una contractura cervical un antidepresivo, no. Le voy a dar algo orientado a lo que le pueda brindar coanalgesia según su diagnóstico, ¿sí? ¿Profe? Sí. En el caso de dolor leve, que vaya de 1 a 3, sí, es lo que estamos hablando. Podríamos, por el riesgo vendría a ser de la mucosa gástrica, evitar los AINES. O sea, preguntarle primero hacer una aproximación al paciente con tal vez fisioterapia, dependiendo del dolor, ¿no? O algún analgésico local para evitar los AINES. La verdad es que en general no hay una contraindicación para los AINES, ¿sí? O sea, los AINES tienen contraindicaciones puntuales, pero yo no darlo al antiinflamatorio no esteroideo por el miedo a la gastropatía por AINES no debería yo tener. Más si es un dolor agudo, si es algo transitorio, que el paciente va a utilizar los AINES transitoriamente, ¿sí? Y más aún en la era del uso desmedido de los gastroprotectores, ¿sí? O sea, si un paciente se toma un gastroprotector porque sí, porque tiene una molestia gastrointestinal inespecífica y se toma un gastroprotector y se automedica, porque yo no como médico le voy a dar el AINES que necesita y le voy a dar un gastroprotector y listo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero lo que yo quería, lo que preguntaba era, o sea, ¿nosotros siempre tenemos que dar eso o podemos, si vemos que con fisioterapia anda bien? El paciente no te va a dar bolilla. Si vos lo dejas al paciente sin tratamiento por el dolor, ese paciente, primero, no te vuelve a ver más. No te busca más como médico, primero. Y segundo, vos no le vas a estar resolviendo el dolor al paciente hasta que el paciente encuentre un fisioterapeuta. Si el paciente te consulta por guardia o te consulta por consultorio externo, ¿vos pensás que el paciente consigue hoy turno para un kinesiólogo? No. No. ¿Qué va a hacer el paciente cuando salga de tu consultorio y vos le digas que no le vas a dar nada, que vaya a kinesio? Y ¿Se va a cruzar a la farmacia y se va a comprar un diclofenac o no? ¿Se entiende? Entonces, al paciente siempre hay que calmarle el dolor. Si el paciente tiene dolor,
hay que calmarle el dolor, ¿sí? Yo puedo evitar o tratar de sugerirle el uso desmedido de los AINES, controlarle los días que lo voy a tomar, volverlo a citar para asegurarme de que no tenga dolor para que no lo siga tomando, ser muy insistente con la gastroprotección, pero miedo a utilizar los AINES no tengo que tener. Bien. ¿Sí? Ya, si el paciente hace abuso de los AINES, escapa a nosotros. Si el paciente no utiliza la gastroprotección, escapa a nosotros. ¿Sí? Nosotros como médicos debemos recomendar el uso totalmente reducido del AINES a lo que dure el dolor, si el cuadro es agudo. Si me quiero asegurar, lo cito, me tengo que asegurar de recetarle la gastroprotección e indicarla cómo y cuándo la va a tomar, y si el paciente no toma las medidas que yo le estoy indicando, ya escapa a nosotros. ¿Sí? Y por supuesto que le voy a dar lo que considere como coanalgesia. Si es kinesioterapia, pero seguramente el paciente no va a aguantar el dolor, por más que sea una escala leve. Hay pacientes que no quieren estar con dolor, no quieren aguantar el dolor. Yo, aunque tenga una 3 de EVA, yo no quiero estar con dolor hasta que consiga un turno con kinesio. ¿Sí? Entonces, si mi médico no me lo receta, me voy a automedicar igual, más si son de venta libre. Entonces, es mejor evitar la automedicación y recetárselo al paciente para que el paciente se vaya contento, tranquilo, y yo le esté tratando el dolor, y me voy también tranquilo de que no se va a ir a automedicar y se va a tomar un diclofenac, cuando yo quizás, si quiero ser más selectiva aún, le doy un inhibidor selectivo de la COX-2, y con eso le estoy reduciendo. Si el paciente no tiene riesgo cardiovascular, le doy un inhibidor selectivo de la COX-2, y con eso me ahorro todo el problema gastrointestinal. ¿Sí? Tengo varias opciones. O le doy un inhibidor no selectivo y le agrego la gastroprotección, o le doy un inhibidor selectivo. Y listo, si no hay riesgo cardiovascular. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Bien. Bueno, después en la segunda escalera del escalón, en el segundo escalón de la escalera de la EVA y de la OMS, tenemos a los opioides débiles. ¿Sí? Los opioides débiles, ustedes saben, ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas, que los opioides se clasifican en opioides puros, y dentro de los opioides puros tenemos los débiles y los potentes. ¿Sí? Entonces, los opioides débiles entrarían dentro de lo que sería la escala número 2, ¿sí? Del 4 al 6. Y más del 7 entran los opioides potentes, ¿sí? Morfina, fentanilo, metadona, hidromorfona, ¿sí? Estos entrarían en el dolor potente. Profe, ¿el tramadol no es más potente? Bueno, que la morfina? siempre... ¿Tramadol? Sí, tramadol es más potente. Ah. Sí. De hecho, la morfina es la droga madre, pero hay muchos, incluso los agonistas parciales, son aún más potentes que la morfina. ¿Sí? Ah, claro, sí. Entonces es como que la morfina nosotros tenemos como la morfina, ¿sí? Pero es la morfina porque es la droga madre, no porque sea la más potente, ¿sí? La metadona es más potente, la hidromorfona es más potente, el tramadol es más potente, la buprenorfina es más potente, y la heroína es la más potente de todas. Pero bueno, es una droga de abuso, excede a nosotros como médicos, ¿sí? Pero por lejos que es la más potente de todas, ¿sí? Bueno. Y acá tenemos a la derecha los coanalgésicos y coadyuvantes, ¿sí? Tenemos los que son específicos para el dolor neuropático y los que son polivalentes, ¿sí? Acá están los antidepresivos tricíclicos como polivalente, pero hay más experiencia también en el uso de dolor neuropático también con los antidepresivos tricíclicos, pero se lo puede utilizar en otros tipos de dolor. En el dolor oncológico, ¿sí? También se sinergizan mucho los antidepresivos, sobre todo en el dolor oncológico, debe ser el de primera línea en todo caso, ¿sí? Y los que más experiencia tenemos es con los antidepresivos tricíclicos. Eso ya lo vamos a ver porque no hemos visto todavía con ustedes psicofármacos. Hay diferentes tipos de antidepresivos, estos son los grupos de antidepresivos. Acá tenemos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Con estos últimos dos hay menos experiencia. Con los que más experiencia hay es con los tricíclicos, y sobre todo en contexto de dolor oncológico, ¿sí? Los agonistas del receptor alfa-2 adrenérgico, acá tenemos drogas orales y tenemos drogas parenterales, ¿sí? Acá entraría, por ejemplo, clonidina, alfametildopa, y por vía parenteral hay una droga que se llama dexmedetomidina, que es un muy buen analgésico, ¿sí? Cannabis y cannabinoides, ¿sí? Hay algunos países que tienen comercializado el uso de cannabis sativa,
las formas, digamos, de cigarrillos o también para comer, y también hay drogas cannabinoides que están permitidas en algunos países en contexto oncológico, ¿sí? Anestésicos locales también se puede utilizar como coanalgesia según cuál sea la causa del dolor, no en cualquier dolor, y hay algunos compuestos tópicos, pero bueno, eso depende un poco de qué sea la lesión, por ejemplo, y qué tiene, si tiene esteroides, por ejemplo, porque los tópicos, la absorción, por ejemplo, en una crema es muy escasa, ¿sí? Excepto de ciertas sustancias como por ejemplo los corticoides, que son tan lipofílicos que atraviesan todas las barreras, ¿sí? Bueno, para dolor neuropático los anticonvulsivantes, la famosa pregabalina, y también tenemos ahí la gabapentina, y hay otros que se utilizan, por ejemplo, la lamotrigina, la carbamazepina, se utilizan mucho, por ejemplo, en la neuralgia del trigémino. Inhibidores de la recaptación de NMDA, inhibidores de los receptores GABA, ¿sí? De glutamato sería acá inhibidores de los receptores de GABA, bloqueantes de los canales de calcio, bueno, ahí entra la carbamazepina. Relajantes musculares, según la patología, benzodiazepinas también, recordemos que las benzodiazepinas, además de ser ansiolíticas y ser anticonvulsivantes, también son relajantes musculares, ¿sí? Los glucocorticoides y inhibidores de osteoclásticos, pero esto depende la causa del dolor, ¿sí? Si la causa del dolor va asociada, por ejemplo, a artrosis, ¿sí? Bueno, acá dice, para la utilización de la escala se debe tener en cuenta que la misma no es estática. Claro, el paciente puede tener hoy 3, pero mañana tiene 5, ¿sí? Entonces eso hay que irlo revaluando. O baja, ¿sí? El paciente se presenta con 7 o con 9 en la escala, y después va cediendo y yo tengo que ir ajustando la analgesia, ¿sí? No lo puedo dejar con un tratamiento para una escala de 8 cuando el paciente ya tiene 5, ¿sí? Entonces el tratamiento empieza por el nivel en el que el paciente se encuentra cuando consulta, ¿sí? No se debe progresar al siguiente escalón. Bueno, ahí se me tapó, les quería mostrar lo que decía la diapositiva. A ver, un segundito. No se debe progresar al siguiente escalón hasta no haber agotado las posibilidades analgésicas y coanalgésicas, claro. Es decir, yo no lo paso a tratar con un opioide débil si no le hice coanalgesia en el primer escalón, ¿sí? Si el paciente consulta por una escala 3 de dolor y yo le di solamente paracetamol para su dolor, probablemente con paracetamol solo puede ceder o no, pero si no cede, yo no debería pasar a un opioide débil, si todavía no le hice toda la coanalgesia, no le hice la terapia no farmacológica, porque también en coanalgesia entra terapia no farmacológica y ahí entra kinesio, por ejemplo. Tenemos acupuntura, tenemos un montón de terapias no farmacológicas que son coadyuvantes del dolor. Bueno, entonces acá tenemos también uso racional del primer escalón, de primera línea, y dentro, bueno, justamente esto, dentro del primer escalón a su vez, tenemos como subescalones, ¿sí? Entonces en el primer escalón donde están los AINES, tenemos que orientar el tratamiento según qué tiene el paciente, si tiene solo dolor, si tiene dolor pero también tiene un proceso inflamatorio agudo crónico, ¿sí? Si es un proceso inflamatorio que ya viene siendo tratado y viene siendo refractario, ¿sí? Entonces utilizo, por ejemplo, para lo que es dolor puro, sin proceso inflamatorio, puedo utilizar paracetamol, no necesariamente tengo que irme a un AINES propiamente dicho si no hay inflamación. En cambio, si el paciente consulta por un dolor que tiene inflamación, directamente no intento con paracetamol si yo ya sé que el paracetamol no es antiinflamatorio. ¿Estamos? Voy directamente a los que son antiinflamatorios. Y dejo de reserva estas drogas, por ejemplo, para cuando el paciente se pueda hacer refractario. Y siempre esto más la coanalgesia, ¿sí? De todos modos, esto es medio libre, ¿sí? Esto es una sugerencia, pero uno orienta el tratamiento en función de la causa y elige también según el criterio, pero deberíamos orientarlo así, ¿sí? No deberíamos utilizar un AINES que tiene efecto antiinflamatorio si el paciente no tiene inflamación, ¿sí? Ni utilizar paracetamol si el paciente está inflamado. Bueno. Después dice, ¿en qué escalón de tratamiento deberíamos colocar a este paciente? Y eso lo define el paciente. Establezca un esquema de tratamiento farmacológico y no farmacológico para ella. ¿Por qué no sería recomendable en este caso el uso de diclofenac? ¿Qué pusieron ustedes ahí? Profe, el uso de diclofenac porque el tema de, ¿cómo era esto? De riesgo cardiovascular, porque es hipertensa. ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. Porque es hipertensa. Porque posee anticoagulantes también. Y también está anticoagulada la paciente, así que no se usa diclofenac. A ver, díganme, explíquenme las dos, porque no entiendo. A ver, ¿por qué no? Porque está hipertensa, y ¿por qué no? Porque está anticoagulada. Están bien, pero explíquenme, ¿por qué?
porque el diclofenac, como esto, aumenta la probabilidad de enfermedad, va a estar contraindicado en enfermedad arterial periférica. No. No, no está contraindicado en enfermedad vascular periférica. Ah, yo lo tenía 160. Está mal lo que puse. El diclofenac no tiene una particularidad respecto a la vasculatura periférica que no tengan los otros. A ver, y por el tema de alguien más, ¿tiene algo para defender de por qué no diclofenac porque está hipertenso y por qué no porque está anticoagulado? Uno de los chicos me dijo no porque está anticoagulado. Bueno, explíquenme por qué no porque está anticoagulado. Si no hablan, saco y empiezo a preguntar. ¿Federico Ascona está? ¿Federico, no estás? Bueno, vamos a tomar nota de quienes no están, dicen estar, pero no están. A ver, esperen. Sí estoy, dice Federico, no tengo cámara ni micrófono. Sí, bueno, pero a esta altura de la pandemia, Federico, no podemos tener el práctico sin cámara ni micrófono. ¿Sí? Ya sabemos que estos prácticos son virtuales. Si no, tenés que ir a todos los prácticos presenciales siempre. Luciana Arena. Sí, profe. Sí, Luciana, respóndeme la pregunta esta. ¿Por qué no se le puede dar diclofenac a la paciente? Toda la pregunta. A ver, ahí digo lo que puse. Yo puse que lo colocaría en el segundo escalón al paciente. ¿En función de qué? De los síntomas que él refiere. Bueno, pero ¿cómo sabemos que va en el segundo escalón? Por el tipo de dolor. ¿Y en qué escalón va? ¿Lo tengo que definir yo? No, el paciente. Me lo tiene que decir el paciente, ¿sí? Eso quería apuntar, ¿sí? Porque eso es como que ha sido mal encarada la pregunta, ¿sí, chicos? Eso lo tiene que definir el paciente. Yo no puedo decir que el paciente está en el segundo escalón porque yo creo que está en el segundo escalón, ¿sí? Porque es una escala subjetiva, ¿sí? Entonces el paciente me dice a mí, doctora, 7 sobre 10, 6 sobre 10, 5 sobre 10, ¿sí? El Sí. paciente me lo tiene que decir, porque yo no sé cuánto le duele, ¿sí? Profe, disculpe, le quiero hacer una pregunta. Sí. Siempre cuando haya que, o sea, hay que clasificar al paciente, ¿es en base al dolor? Porque yo, por ejemplo, en ese punto, es como que también relacioné a que el paciente estaba siendo tratado como en el escalón 1 con el paracetamol y no me acuerdo qué otro medicamento que está dentro de en el escalón 1. Entonces yo dije, bueno, además del dolor, como no funcionó esos medicamentos del escalón 1, lo categorizo en el escalón 2. Bueno, es algo que se puede tener en cuenta, pero ¿tenía algo más que AINES? No me puedo volver, no me deja volver. No, claro, pues tendría que haberse sumado un tratamiento coadyuvante. Tenía enalapril, doc, estaba tratado. No, el enalapril es para la presión. Claro, pero a ver. Bueno, no me voy a Solo tomaba volver. diclofenac y ibuprofeno. Simvastatina también tomaba. Claro, no. Trataba sus patologías de base, ¿sí? Claro. Tomaba enalapril para la hipertensión, estaba anticoagulada por la trombosis venosa que había tenido, la simvastatina porque seguramente tenía una dislipemia, calculo que por eso lo tenía,
y sí tomaba diclofenac y tomaba ibuprofeno indistintamente. ¿Sí? Ahora bien, la habrá estado tomando bien, lo tomaba cada 12 horas, lo tomaba cada 8, tenía coadyuvantes para el dolor. ¿Se entiende? Una consulta. Sí. Entonces, ¿sí quién habla? ¿Quién me habla? Patricio, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha. Bien, quería preguntarle algo. O sea, ¿será por la inhibición de prostaglandinas que genera el diclofenac y eso hace que inhiba la... ¿Cómo se llama? Bueno, es cuando se juntan las plaquetas, Agregación. Eso, no me salía el nombre, disculpe. Entonces, Bueno. eso haría que sea más probable todavía el sangrado de lo que ya hace el otro medicamento. Claro, por la inhibición sobre el tromboxano. ¿Sí? Bien, Recordemos que el eso. efecto antiagregante es por inhibición del tromboxano, no de las prostaglandinas. ¿Sí? Bien, disculpe. Bien. Bueno, entonces, siempre hay que evaluar, en el caso puntual de este paciente, sí, ok, venía tratado. Pero como les digo, venía tratado adecuadamente o se estaba automedicando. Al ibuprofeno lo tomaba cada 8 desde que empezó el dolor, al diclofenac lo tomaba cada 12, le tomaba cada vez que le dolía, alternaba como le gustaba, los 2 AINES indistintamente, lo tomaba en cualquier intervalo interdosis, había coanalgesia, había coadyuvantes para su dolor neuropático, porque yo me tengo que ir a un opioide débil para tratarle el dolor, porque quizás le faltan los coadyuvantes específicos para el dolor neuropático. Y quizás con un coadyuvante específico para el dolor neuropático, yo no tengo que subir al escalón 2. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende lo que trato de decir? Entonces, sí, en el escalón 2 está puesto este paciente, en este caso clínico, sí, pero eso me lo define el paciente. Siempre me lo define el paciente, porque yo no puedo saber cuánto le duele. Él me tiene que decir cuánto le duele. ¿Cómo puedo decir yo que le duele 6/10? ¿Yo estoy adentro del paciente? ¿Yo siento lo que siente el paciente? No. Lo que yo sí voy a hacer objetivamente es la coadyuvancia. Porque la coadyuvancia yo la voy a orientar a la causa. ¿Sí? Entonces, en eso sí voy a ser 100% objetivo. Y la coadyuvancia va en todos los escalones. ¿Sí? Pero cuánto le duele solo me lo puede decir el paciente. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, este paciente fue puesto en el escalón número 2. Teóricamente nos lo debería haber dicho el paciente cuánto le duele. No tenía coadyuvancia en las primeras etapas, entonces podría haber sido bien que si quizás hubiese ocurrido que si hubiese sido bien coadyuvado en el primer escalón, no hubiese llegado a tener que usar el segundo escalón, ¿sí? Entonces, de acuerdo al dolor del paciente, podemos estadificarlo en el segundo escalón, iniciando con opioides débiles, dice acá como el tramadol. El tramadol lo van a encontrar, el tema de opioides débiles y opioides potentes, lo van a encontrar en diferentes según el autor, ¿sí? En general, el tramadol lo califican más como un opioide débil que como un opioide potente, ¿sí? Los potentes los tienen muy identificados como morfina, fentanilo, todos los derivados del fentanilo, sulfentanilo, alfentanilo, remifentanilo, hidromorfona, metadona, y de ahí la potencia de los agonistas parciales y agonista-antagonistas mixtos incluso puede superar la de la morfina. Pero el tramadol en general en los libros está clasificado como un opioide débil, ¿sí? Y acá va coadyuvado, dice, con AINES como el ketorolac. En general, el ketorolac no es un coadyuvante, es un analgésico de la escala, del primer escalón del tratamiento, ¿sí? Entonces, no sería un coadyuvante el ketorolac, ¿estamos? El diclofenac no sería una opción de primera línea porque la paciente está anticoagulada y posee los antecedentes de hipertensión arterial. La respuesta que ustedes me dieron. Tiene que ver con el efecto antiagregante. Si el paciente está anticoagulada, no recomendaría atentar también a la antiagregación, ¿sí? Y el tema de la hipertensión por ahí tiene que ver con componentes que el diclofenac viene en una presentación sódica, que puede también generar aumento de la presión, ¿sí? Se debe recordar que los antiinflamatorios no esteroideos pueden producir un incremento del riesgo trombótico cardiovascular. Esto tiene más que ver, si bien todos pueden generar el aumento del riesgo cardiovascular, más lo generan los inhibidores selectivos de la COX-2, ¿sí? Son ellos los que tienen una
potencial importancia en el riesgo de ictus y en el riesgo de IAM. Eso ya lo hablamos en el práctico de AINES. Dijimos que el hecho de mantener inhibida selectivamente a la COX-2 me deja liberada la COX-1 a la producción de tromboxano, ¿sí? Entonces aumenta el efecto proagregante, ¿sí? Se desvía la cascada para el lado proagregante y puede favorecer los fenómenos trombóticos, el IAM y el ictus como consecuencia, ¿sí? Entonces, los que más riesgo cardiovascular tienen son los inhibidores selectivos de la COX-2, pero todos los AINES pueden tener riesgo cardiovascular. Bueno, además de los fenómenos sobre la mucosa, eso ya lo dijimos, ¿sí? Los fenómenos que puede haber sobre la mucosa gástrica no son una contraindicación para el uso de los AINES. Yo tengo que darlo de manera controlada y con gastroprotección. Y si el paciente no tiene riesgo cardiovascular, puede utilizar preferentemente los inhibidores de la COX-2. Dentro de las medidas no farmacológicas se recomienda kinesio rehabilitadora, calor local, correcta hidratación y alimentación, descenso de peso gradual, ¿sí? Bueno, vamos con lo que nos compete hoy. ¿Cuáles son los receptores opioides? Los escucho. Mu, delta, kappa y el otro. Delta. Mu, delta, Sí. Kappa kappa. y N/OFQ. Hay uno que en el libro sale como RL, que es un opioide like o algo así, no me acuerdo bien. Y había otro que ahora no se lo considera, que creo que es el sigma, el opioide, el receptor sigma. Ajá, bien. Sí, los receptores que están considerados en la actualidad son mu, delta o kappa, y el receptor ORL o receptor NOP. El NOFQ es una sustancia, ¿sí? Es la sustancia o es el ligando que se une al receptor ORL o NOP, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de analgesia central, que es el tema de hoy, o analgesia opioidea, nosotros tenemos nuestro propio sistema opioide endógeno, ¿sí? Tenemos nuestros opioides que son todos liberados de la propia melanocortina, que es el precursor, ¿sí? Que va a permitir la síntesis de endorfinas, de proencefalinas, de prodinorfinas, ¿sí? Que son los que configuran nuestro sistema opioide endógeno. Y tenemos una sustancia más, que es la nociceptina orfanina, que es el N/OFQ. La nociceptina orfanina, primero no se encontraba a qué se unía, a qué receptor se unía, y después se detectó que tenía una afinidad por el receptor huérfano, que se le había denominado al principio ORL o NOP, ¿sí? Entonces tenemos el MU, que también es llamado MOR, o también lo pueden encontrar como OP2 de opioide, el delta, que también es llamado DOR, y lo pueden encontrar como OP1, y el kappa, que también es llamado COR, y lo pueden encontrar como OP3, ¿sí? Son los diferentes nombres que tienen. A su vez, esos receptores tienen subtipos de receptores. Tenemos 2 subtipos de MU, 2 subtipos de delta, y 3 subtipos de kappa. Y del receptor ORL o NOP hay uno solo, ¿sí? También hay una teoría que dice que hay asociaciones de estos receptores que se llaman formulaciones diméricas, que se cree que puede haber como un dímero mu delta y dímeros delta kappa, que explicarían ciertas discrepancias farmacológicas, porque hay ciertos fármacos que se unen a un receptor y se unen a otro y agonizan uno y antagonizan otro, o cuando se utilizan ciertos preparados se ven diferencias en los efectos. Entonces hasta el día de hoy no se ha podido explicar bien por qué el sistema opioide se comporta tan diferente en función del fármaco administrado. Y una de las probabilidades es porque existan asociaciones de estos receptores que ya estén juntos, el mu y el delta, o el delta y el kappa por otro lado, ¿sí? Bueno, y esos receptores mu, delta o kappa, ¿dónde están? ¿A dónde encuentro yo esos receptores? En el sistema nervioso central, periférico y antérico. A ver, ¿cuál sería la distribución? ¿En dónde puedo encontrarlo? Dentro de lo que vos dijiste. Profe, ¿no estaría en donde sería el tronco del encéfalo? ¿O nada que Los ver? receptores no. Profe, yo tengo Recuerden que decirlo. por un lado, perdón, ahí me dicen, recuerden que por un lado tenemos nuestro sistema, a ver,
nuestro sistema opioide, porque no sirve de nada que se sepan la morfina, el tramadol, el fentanilo, el alfentanilo y el sulfentanilo si no saben cómo funciona esto endógeno, ¿sí? Ustedes tienen su propia morfina adentro, chicos. Si no saben cómo funciona su propia morfina, no van a saber nunca cómo funciona la morfina exógena, ¿sí? Repito lo que repito todo el año. Ningún fármaco crea acciones nuevas. Todos los fármacos modifican acciones preexistentes. Entonces yo me tengo que saber, como el Padre Nuestro, cómo funciona el sistema opioide endógeno, de dónde se liberan los péptidos endógenos, cuál es mi morfina propia. Bueno, las endorfinas, las proencefalinas, las prodinorfinas, la nociceptinorfanina, las endomorfinas. Esos péptidos son mi morfina endógena. Ok, ¿desde dónde se liberan y hacia dónde? Y en dónde se unen, o con quién se unen, cuáles son los receptores, qué pasa cuando se unen a esos receptores que están ¿dónde? ¿Sí? ¿Cómo mi propio sistema endógeno me anula el dolor? Cuando yo me voy caminando y me doblo el tobillo y pego el grito del dolor, al ratito se me pasó. No se me pasó porque sí. Se me pasó porque mi sistema nervioso central hizo una descarga de endorfina, dinorfina, encefalina, nociceptina, lo que sea, que cumplió toda su función. Yo no me hice una dosis de morfina para que se me pase, y ni tampoco me tomé un paracetamol porque me doblé el tobillo mientras iba caminando, el dolor se me pasó solo en un rato. Pero eso es porque mi sistema opioide endógeno cumplió su función. Ahora, si yo no sé cómo funciona mi sistema opioide endógeno, de nada sirve que sepan morfina, fentanilo, hidromorfona, metadona, heroína, que les gusta tanto. Sí, ¿quién me hablaba? Profe, ¿está en la médula? No sé, díganme ustedes. Porque yo vi algo que hablaba que estaban como que expresados en la médula espinal, como que los mu, la parte espinal y central, los delta, supraespinal, y los kappa, supraespinal y espinal. Bien. ¿Y qué significa supraespinal? Y supraespinal, que está arriba de la médula. Por lógica, ¿no? Así. Sí. Porque se me ocurre que por lógica debe ser eso. Bien. Profe. Sí. Yo tengo que se localizan en el sistema nervioso central y que tienen una amplia distribución en los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal, en las astas posteriores y en estructuras supraespinales. Que estos receptores pueden ser pre- o postsinápticos, y que también tienen localización periférica a nivel de otro, o sea, como por ejemplo los linfocitos, macrófagos, en las articulaciones, en el aparato digestivo, y que son receptores que están asociados a la proteína GI, que es la inhibitoria. Bueno, al fin una respuesta más completa. Bien. Ahora, yo quiero que me expliques, o que intentes explicarme, cómo se me anula el dolor cuando me doblé el tobillo, que me estaba muriendo de dolor y a los 10 minutos se me pasó. Puede ser, o sea, tiene que ver con todo lo que es la vía del dolor. A ver. Que cuando uno se lesiona, voy a tratar de acordarme, que cuando uno se lesiona, genera sustancias que te van a estimular a los receptores del dolor. Bien. Cuando, por ejemplo, caso fue algo mecánico. Claro, por ejemplo. Bien. Entonces se estimulan los receptores del dolor y por las vías que tenemos, las vías del dolor rápido, lento, depende cuál sea el dolor, llega a tu sistema nervioso central, y desde el sistema nervioso central se mandan señales para que una vía vendría a ser aferente, pueda liberar estas sustancias que calman el dolor. O sea, van y se liberan en ese lugar, en el sitio del dolor, por eso es que se pasa. No sé si me explique, más o menos. Por lejos debe ser la mejor respuesta que me podrían dar hoy a la tarde, así que no voy a pedir más, pero está bien, Julieta, te falló un poquito al final, pero muy bien. Ustedes saben que tenemos diferentes vías de dolor, como ella dijo. No vamos a ahondar en las vías del dolor, pero ante un estímulo doloroso hay liberación de sustancias algógenas o sustancias generadoras de dolor.
Algunas de esas sustancias algógenas son, por ejemplo, la sustancia P, ¿sí? Y hay opioides, péptidos opioides endógenos generadores de dolor, no todos son analgésicos, ¿sí? Justamente las nociceptinas son péptidos opioideos generadoras de dolor, ¿sí? La endorfina, la dinorfina, las encefalinas son péptidos opioides analgésicos, pero las nociceptivas son algésicos, las nociceptinas, ¿sí? Entonces, cuando hay un factor que estimula el dolor, esta sustancia P, estas nociceptinas y todos los neurotransmisores generadores de dolor son los estimulantes de la vía, por ejemplo, espinotalámica, ¿sí? Que es la vía ascendente que lleva la señal del dolor, ¿sí? La vía del dolor tiene varios relevos, eso ustedes lo tienen que saber por anatomía y fisiología. Uno de esos relevos es el sistema límbico. Pero para que yo sea consciente del dolor, esa señal que sube por la vía espinotalámica, ¿a dónde tiene que llegar? Fisiología de segundo año. ¿Dónde tiene que llegar una señal nerviosa para que yo sea consciente de eso? Al tálamo. No. A la corteza, a la corteza, sí, claro, a la corteza. Entonces, cualquier señal neurológica que no se integra en la corteza no se hace consciente, ¿sí? Entonces, por la vía espinotalámica, por ejemplo, asciende el estímulo doloroso, hace relevo en el tálamo, por ejemplo, relevo en el sistema límbico, y se me integra en la corteza para yo ser consciente del dolor y en qué parte tengo de mi cuerpo ese dolor, ¿sí? Cuando mi sistema opioide detecta ese dolor, por ejemplo, porque me dobla el tobillo, ¿qué va a hacer? Va a liberar desde el tronco encefálico, donde están los cuerpos neuronales opioideos, ¿sí? Esos cuerpos neuronales que producen endorfinas, dinorfinas, encefalinas, van a salir del tronco encefálico y van a bajar por la médula, ¿sí? Y van a ir hasta el asta posterior de la médula, que es donde más hay, ¿sí? La mayor concentración de receptores para opioides se encuentran en la médula espinal. Si bien tenemos localización espinal y supraespinal y también periférica, como dijo Julieta, la mayor concentración se cree que está en los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal y en el asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Entonces, esa neurona del tronco encefálico va a bajar y va a liberar, ¿sí? Su extremo va a liberar a nivel de la médula para que se una a los receptores que están en los ganglios de la raíz dorsal o en el asta posterior de la médula. Una vez que el opioide endógeno, supongamos la endorfina, se unió al receptor en el asta posterior de la médula, esa unión, a través de la proteína GI, va a generar una inhibición del estímulo doloroso. ¿Cómo lo va a inhibir? Va a inhibir la liberación de los neurotransmisores generadores de dolor, ¿sí? Entonces ya no se van a liberar los neurotransmisores generadores de dolor y el estímulo ascendente que subía por la vía supraespinal, o espinotalámica, perdón, por la vía espinotalámica, ya no va a subir, ¿sí? Entonces el estímulo ascendente doloroso se va a bloquear. ¿Se entiende? Por eso se me desaparece el dolor al ratito que me pasó que me doble el tobillo, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona? Sí, profe. ¿Sí? Lo que hacen los opioides es liberarse desde el tronco encefálico, unirse a sus receptores que están supraespinales, espinales y periféricos, pero principalmente espinales, y una vez unidos a su receptor, repito, inhiben la liberación de las sustancias algógenas o generadoras de dolor. Y esas sustancias algógenas eran las que iban a mandar la señal por la vía espinotalámica de manera ascendente hacia el sistema límbico, tálamo, y hacerse consciente en la corteza. Entonces se me corta esa vía ascendente que me iba a mandar el dolor a la corteza, se corta. Se corta, ¿por qué? Porque se corta la liberación de las sustancias generadoras de dolor, porque me lo limitó o me lo cortó el opioide endógeno. Entonces yo dejo de sentir dolor. Pero cuando hay un proceso doloroso por algo inflamatorio, por una destrucción tisular, por una hernia, por una terminación nerviosa comprimida, por, no sé, una metástasis, por un tumor, mi sistema endógeno no da abasto. No da abasto para que se me pase el dolor así solamente por liberar endorfinas, ¿sí? Entonces ya necesito agonizar mis receptores opioideos, pero lo voy a hacer de la misma manera, porque yo lo único que voy a hacer es darle a mi receptor opioide más sustancias opioideas, ¿sí? De las mismas que yo genero,
nada más que exógenas, pero lo que van a hacer es lo mismo que hacía mi sistema opioide endógeno, ¿sí? Por eso son agonistas de nuestro sistema, no van a hacer nada nuevo, nada que nosotros no hagamos, ¿sí? Nada más que con una potencia superior a la de las endorfinas y con una selectividad importante por todos los receptores opioideos, ¿sí? Bueno. Hoy ahora esto se me bloquea. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. Acá tenemos los diferentes tipos de receptores con todas las ubicaciones, ¿sí? Como dijimos, no solamente son espinales, sino que son espinales y supraespinales, pero quería que se entienda bien cómo funciona en la médula, porque es lo más importante, ¿sí? Cómo se me corta la vía, la señal de dolor ascendente. Y de ahí la sigo cortando en todos los relevos del dolor, porque como ustedes ven acá, miren, tálamo, amígdala, núcleos del RAFE, sustancia gris periacueductal, todos esos son todos los relevos de la vía del dolor. Entonces yo voy cortando la señal desde la médula, después sigo para arriba, núcleos del RAFE, amígdala, tálamo, putamen, ¿sí? Sustancia gris periacueductal, voy bloqueando todos los relevos de la vía del dolor, ¿sí? Eso es lo que hago. ¿Qué bloqueo? Bloqueo la liberación de sustancias, sustancias algógenas, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿cómo lo hacen? Una vez que el opioide se une a su receptor mu, delta o kappa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para que se inhiba la liberación de sustancias algógenas? Porque eso es secundario. Pero sobre la célula en la que se encuentra, ¿qué ocurre? Una hiperpolarización. ¿Por qué? Porque va a abrir el canal de potasio. Bien, ¿quién abre canales de potasio? ¿Qué receptor? El mu. ¿Solo el mu? No, el delta también. El mu, el delta y el NOP, o ORL, ¿sí? Que es el receptor de esta sustancia, NOFQ, ¿sí? El mu, el delta y el NOP, o ORL, son todos generan aperturas de canales de potasio, ¿sí? Entonces, la apertura del canal de potasio sobre esa neurona que genera. Abro el canal de potasio y ahí ¿qué pasa? Y redujo el potencial de acción. ¿Y eso cómo se le llama? Se hiperpolariza la neurona. Cuando sale el potasio de una célula, se hiperpolariza la membrana. Fisiología de segundo año, ¿sí? Toda célula que se abre un canal de potasio y sale salida de potasio, hay hiperpolarización de la célula. Si una célula se hiperpolariza, ¿qué se hace más difícil? La liberación de los neurotransmisores. Excitarla, estimularla, hacer que esa célula se despolarice va a ser más difícil, ¿sí? Entonces, si está hiperpolarizada, la célula se hace menos excitable, en este caso es una neurona, se hace menos excitable y más difícil de despolarizar. Entonces yo elevo el umbral de dolor, ¿sí? Ese es el fundamento. Cuando el opioide se une al receptor mu o al receptor delta, se abre el canal de potasio, se hiperpolariza la célula, se hace menos excitable, menos despolarizable, y a mí el umbral de dolor se me eleva y se hace más difícil que yo lo alcance, ¿sí? Ahora bien, cuando se unen receptores kappa, la unión a los receptores kappa no genera apertura de canales de potasio, genera cierre de canales de calcio. Entonces, si se me cierran los canales de calcio, no tengo exocitosis calcio dependiente, y los neurotransmisores generadores de dolor son exocitados gracias a calcio, ¿sí? Como casi todos los neurotransmisores. Entonces, esa es la función, ¿sí? De esa manera actúan. Por hiperpolarización y disminución de la excitabilidad y la despolarización de la célula, elevándome el umbral doloroso, y por reducir la exocitosis calcio dependiente de los neurotransmisores generadores de dolor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Si no entienden todo esto, chicos, no sirve la lista. La lista de opioides débiles, de opioides potentes, de que lo pongo en la escala 3, que lo pongo en la escala 7, porque esto es lo que tienen que saber hoy. ¿Sí? Bueno. Profe, Sí. la persona que tiene fibromialgia tenía el umbral de dolor, o sea, súper bajo, entonces. ¿Cómo súper bajo? En sentido de una Sí, hiperalgesia.
Es como que Ah, experimentan hiperalgesia. hiperalgesia, sí, Ujú. sí. Y yo con los opioides le elevaría el umbral de dolor, digamos. Bueno, a su vez, cada uno de las sustancias opioides exógenas que tenemos tienen diferente tropismo por un receptor y por otro, ¿sí? Y los receptores tienen también diferente distribución y de cierta manera, si bien cumplen con las mismas acciones, tienen algunas diferencias entre uno y otro, ¿sí? El receptor mu es por lejos el receptor más importante en el dolor, porque es el blanco principal de todos los opioides endógenos, ¿sí? Cuando yo voy a apuntar un dolor con un opioide, tengo que apuntalar contra el receptor mu, ¿sí? Porque es digamos, el más importante receptor en cuanto a la analgesia, ¿sí? Agonizar el receptor mu es el objetivo analgésico, ¿sí? Pero el problema del receptor mu es que también es el que me genera todas las reacciones adversas, o el que me genera las reacciones adversas más graves, ¿sí? Entonces eso es muchas veces lo que limita. De hecho se dice que los opioides no tienen un límite para el dolor, es decir, si al paciente le duele y yo subo la dosis, le puedo subir la dosis y le calma el dolor. Si le sigue doliendo, le subo la dosis y le calma el dolor. Y le podría subir 50 veces la dosis y 50 veces le calmaría el dolor. Y nunca dejaría de calmarle el dolor a medida que le subo la dosis. Pero mi límite son las reacciones adversas, ¿sí? Estas drogas no tienen techo analgésico. Podrían calmar el dolor aunque la escala del dolor fuera de 100, no de 10, ¿sí? Pero generalmente el límite se establece por el riesgo o por la aparición de reacciones adversas, ¿sí? Entonces yo no le puedo llevar la dosis a 100 veces la dosis, porque seguramente le voy a generar depresión del centro respiratorio, depresión neurológica, coma, etc. Entonces las reacciones adversas me limitan el uso. Pero son drogas sin techo analgésico. Yo podría controlarle el dolor que sea al paciente si le subiera la dosis, pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo por las reacciones adversas, ¿sí? Entonces, el receptor mu es el receptor más importante y el principal generador de reacciones adversas, ¿sí? El receptor delta es el que tiene por ahí más distribución en la parte periférica y en la corteza cerebral, y en la parte periférica tenemos una distribución importante, lo tenemos en pulmón, en riñón, en trompas, aparato digestivo, en el interior de las articulaciones y en el sistema hematológico, ¿sí? A nivel de los linfocitos, los monocitos, en los macrófagos, ¿estamos? Y el receptor kappa, por ahí, tiene la ventaja de que de dentro de los 3 receptores opioideos es el menos adictógeno, ¿sí? Bueno, acá tenemos, como les dije, los ejemplos de qué receptor prefiere cada droga, ¿sí? Por ejemplo, la hidromorfona, que es uno de los opioides más potentes, bien, tiene 3 cruces para receptores mu, por eso les digo que el mu es el blanco de la analgesia. No tiene acción sobre receptores delta y tiene una crucecita solamente sobre receptores kappa. La morfina tiene también 3 cruces sobre receptores mu, tiene una crucecita sobre delta y una crucecita sobre kappa, ¿sí? Fentanilo 3 cruces sobre mu y ninguna sobre delta y sobre kappa. El fentanilo es uno de los más potentes que hay y de los que más atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Uno de los más riesgosos. Bueno, y así todos varían en su afinidad por los receptores. Acá tenemos la clasificación en opioides puros, débiles y potentes, y después en agonistas puros, débiles y potentes, y después los clasificamos en agonistas parciales, en agonista, antagonista mixto, y antagonistas, ¿sí? Los puros débiles tenemos la codeína, el tramadol, la hidrocodeína, el dextropropoxifeno. Y dentro de los potentes tenemos al fentanilo y sus derivados, sulfentanilo, alfentanilo, remifentanilo, morfina, hidromorfina, hidromorfona, oxicodona, ¿sí? Bueno, ahora a mí me gustaría que me expliquen cómo actúan, por ejemplo, la nalbufina, porque es un agonista-antagonista mixto. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un receptor se comporta como agonista, mientras que en otro es como un agonista parcial bueno, yo tengo eso nada más. A ver, ¿y sobre qué receptor es agonista y sobre qué receptor es antagonista? Yo tengo que activo un receptor como el kappa y bloquea el mu. Bien, muy bien. Entonces,
la nalbufina o la pentazocina, que son los agonistas-antagonistas mixtos, por ahí la nalbufina es la más conocida, la más usada, tienen la capacidad de agonizar un receptor y antagonizar otro. Y eso les da beneficios, ¿sí? Porque si bien el blanco de la analgesia es el receptor mu, esta droga es agonista del receptor kappa, que no deja de ser un receptor de opioide, o sea que no dejo de tener analgesia si yo agonizo el kappa, pero me bloquea el mu. Entonces, el bloqueo del receptor mu me lo hace favorable respecto a las reacciones adversas. Entonces es una droga que se le llama con alto techo respiratorio, es decir, que yo la puedo utilizar con mayor tranquilidad y manejar un rango terapéutico más alto sin tanto riesgo de generar la depresión del centro respiratorio tan temida de los opioides exógenos, ¿sí? Porque justamente dijimos que el receptor mu, si bien es el principal blanco de la analgesia, también es el principal generador de las reacciones adversas más graves, ¿sí? Como son la depresión del sistema nervioso central y la depresión respiratoria. Entonces, al bloquear este receptor, tengo ese rango de tener un techo respiratorio alto, que se le llama, con una buena analgesia, porque me agoniza el kappa, que no deja de ser un efecto analgésico, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre nalbufina y buprenorfina? A ver, nalbufina me agoniza a el kappa y me antagoniza el mu. Y supuestamente la buprenorfina también puede agonizar y antagonizar, pero ¿cuál es la diferencia? Creo que no va a atingir la respuesta máxima, profe. ¿Cómo? No consigue atingir la respuesta máxima. Claro. O sea que la respuesta, digamos, sobre el receptor mu va a ser inferior a la, por ejemplo, nalbufina. Bueno, eso es importante, que muy bien la aclaración de que la buprenorfina es agonista parcial, pero ¿de quién? Del mu. Bien, está muy bien eso, porque podría ser agonista parcial de los otros, pero es agonista parcial del mu. Pero la diferencia está en que, bueno, están bien las respuestas. No responden mi pregunta, pero están bien las respuestas. Aclaremos que es agonista parcial del mu, por un lado. Por otro lado, recordemos que es un agonista parcial, y un agonista parcial nunca va a hacer responder al receptor teóricamente como lo hace responder un agonista puro. Pero es aquí que la buprenorfina es más potente que la morfina. De hecho, entre 25 y 50 veces más potente que la morfina. ¿Pero por qué? Porque siempre, yo se los digo en fármaco del año anterior, que sea un agonista parcial quiere decir que es menos eficaz, pero no que es menos potente. Y recordemos que potencia significa poder generar con la menor dosis posible el 50% de la respuesta, ¿sí? Y muchas veces mi respuesta no está necesariamente en el 100% de la respuesta del receptor, ¿sí? Entonces la buprenorfina, a pesar de no ser capaz de llevar al receptor a su respuesta máxima, porque es un agonista parcial, es mucho más potente que la morfina porque necesita mucha menos dosis para generar el 50% del efecto buscado, ¿sí? Entonces, esa es la definición en general de por qué una droga puede ser más potente aunque no sea tan eficaz, ¿sí? Y la diferencia con la nalbufina es que es capaz de agonizar o antagonizar, pero el mismo receptor, ¿sí? Al receptor, todo sobre el receptor mu. Esa es la característica de los agonistas parciales, que a bajas dosis o en presencia de la sustancia endógena pueden ser antagonistas, pero en ausencia de la sustancia endógena o altas dosis pueden ser agonistas o viceversa, ¿sí? Es siempre sobre el mismo receptor. Y después tenemos los antagonistas, que son la naloxona, naltrexona, nalmefeno, ¿sí? Que son los encargados de revertir los efectos de los opioides. Si un paciente hace una intoxicación, por ejemplo, un paciente oncológico porque estaba con mucho dolor, se abusó de tramadol, se abusó de morfina bioral y viene con una intoxicación opioidea aguda, yo lo tengo que revertir con naloxona, ¿sí? La naloxona es el antagonista de elección para la reversión de la intoxicación aguda. La naltrexona tiene una vida media larga y generalmente se lo utiliza para desintoxicar a los adictos, ¿sí? Ya sea a los que adquirieron adicción a los opioides exógenos, o también se lo está usando para tratar a los adictos a la heroína y a la cocaína también. Bueno. Profe, Sí. igual que la metadona, ¿verdad? Porque yo también Claro. tengo acá. Sí, la metadona se la utiliza para la abstinencia. En realidad, habría que, la verdad que yo no soy especialista en toxicología, así que no sé bien cómo es la secuencia de uso. Se utiliza tanto la naltrexona como la metadona, pero ahí estaríamos utilizando. La naltrexona es un antagonista y la metadona es un agonista puro
muy potente, ¿sí? Entonces habría que ver en qué momento se utiliza metadona y en qué momento utiliza naltrexona, porque estamos antagonizando los efectos, seguramente juntas no, ¿sí? La metadona yo sé que se lo utiliza para suplir, por ejemplo, si es un adicto a la heroína, reemplaza la heroína en el contexto de la abstinencia con metadona, ¿sí? Entonces le tengo que hacer metadona porque el síndrome de abstinencia lo puede llevar a un cuadro muy, muy grave, ¿sí? Entonces tengo que darle a su sistema endógeno lo que está necesitando, y en ese momento se la reemplaza con metadona. Pero en algún momento eso se debe tener que revertir e irlo sacando y antagonizar los receptores, y supongo que en algún momento eso se tiene que revertir con naltrexona, ¿sí? Sí, profe. Habría que leerlo puntualmente, la verdad, como les digo, no soy especialista en el tema de adicciones, pero sí te puedo decir que la metadona es en el momento del síndrome de abstinencia. Bueno, acá tenemos los usos y utilidades terapéuticas de los opioides. Sabemos que la principal indicación, o lo que nos compete a nosotros ahora, es el dolor, y dentro de, según la escala, ya dijimos que vamos a utilizar los opioides débiles, según la escalera que tengamos, y los opioides potentes, según el grado de dolor que tenga el paciente. Ahora bien, también tienen otros usos, no solamente se utilizan como analgésicos, sino también tenemos derivados opioides con modificaciones de la molécula, que si bien tienen cierto grado de efecto analgésico, se les ha modificado la molécula para que no atraviesen tanto la barrera hematoencefálica y para que sus acciones sean más bien periféricas, ¿sí? Por ejemplo, los antidiarreicos, como la loperamida, el difenoxilato, ¿sí? Una pasa más la barrera hematoencefálica que la otra, pero los dos cumplen funciones principalmente periféricas, ¿sí? La morfina como antidisneico, bueno, depende del contexto que lo utilicemos, y los antitusivos, estos tienen efectos centrales, ¿sí? Porque el control de la tos es un efecto central a nivel del bulbo, yo tengo que controlar el centro de la tos en el bulbo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos de los opioides? Tenemos depresión respiratoria, náuseas y vómitos, hipotensión y bradicardia, retención urinaria, constipación, prurito, disfunción cognitiva, sedación, delirios, convulsiones y alteración en las hormonas sexuales. Tengo yo. Profe, yo tengo también, bueno, todo eso, más hipertensión craneal, hipotensión ortostática, Bien. Bueno, miosis. Bien, está perfecto. Sí, todas las reacciones adversas. ¿Podrían explicarme algunas de las reacciones adversas? Por ejemplo, ¿por qué ocurre la depresión respiratoria? Que ya que es el efecto adverso más temido, ¿no? No quiere decir que sea el más frecuente. ¿No les llamó la atención leer por qué el paciente deprime el centro respiratorio y puede hacer un paro respiratorio? Puede ser por la acidosis, profe, por disminución de la ventilación. Bueno, ahí va, por ahí vamos. A ver. Falta de tono muscular también, bro. ¿Cómo? Por falta de tono muscular. No tiene que ver con el tono muscular. ¿Cómo se lo administra? No, porque la depresión, a ver, obviamente que cualquier fármaco administrado por vía endovenosa siempre va a tener, eso lo hemos dicho desde siempre, las reacciones adversas son más fáciles de ocurrir, más rápidas y más difíciles de revertir. Pero la depresión respiratoria también puede ocurrir con el opioide administrado por vía oral. ¿Por qué el paciente deprime el centro respiratorio? ¿Por qué hace un paro respiratorio un paciente intoxicado con opioides? Porque hay reducción en la sensibilidad de los centros respiratorios a nivel del sistema nervioso central. Bien. ¿A qué? ¿Reducción de la sensibilidad a qué? ¿Qué no detectan? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, exactamente. Nosotros tenemos el disparo respiratorio, lo que se llama el trigger respiratorio del paciente, ocurre por detectar los niveles de CO2 que tenemos, de dióxido de carbono a nivel del sistema nervioso central, y también por sensibilidad a la hipoxia, ¿sí? Entonces nosotros aumentamos nuestra frecuencia respiratoria en respuesta a o la elevación de las concentraciones de dióxido de carbono o la disminución de las concentraciones de la presión parcial de oxígeno, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces,
En el caso de los opioides, cuando el paciente se intoxica, se pierde la sensibilidad o la respuesta a las concentraciones de dióxido de carbono en el sistema nervioso central. Entonces se afecta no solamente la frecuencia respiratoria, sino que se afecta el volumen minuto, ¿sí?, la frecuencia respiratoria y el ritmo respiratorio, ¿sí? Entonces reduce la cantidad de aire que entra a los pulmones por minuto, reduce la frecuencia respiratoria y reduce el ritmo, ¿sí? Y eso va haciéndose progresivo hasta poder llegar al paro respiratorio, ¿sí? Bueno, la depresión del centro respiratorio es muy temida, pero no es tan frecuente, ¿sí? Menos con el uso de dosis terapéuticas, ¿sí? Y menos si el paciente tiene dolor. Está descrito que el paciente que tiene dolor tiene mucho menos riesgo de depresión respiratoria que el paciente que no lo tiene. Es decir, aquel que utiliza opioides por abuso y no tiene ningún dolor, está mucho más expuesto a sufrir una depresión respiratoria que aquel que está consumiendo el opioide porque tiene dolor, ¿sí? Si no, todos los pacientes oncológicos vivirían con depresión respiratoria, y no, ¿sí? Llevan muy bien su tratamiento con opioides por vía oral, sean débiles o sean potentes, sin tantos riesgos de depresión respiratoria. Por supuesto que el paciente tiene que saber los riesgos y tiene que saber que no se tiene que sobredosificar. Pero a dosis terapéutica está muy poco expuesto a la depresión respiratoria si realmente hay dolor, ¿sí? Ese riesgo de depresión respiratoria aumenta si el paciente tiene una patología, la que sea, que afecte la función respiratoria. No digo que afecte necesariamente el pulmón. Cualquier factor que pueda afectar la función respiratoria en cualquiera de sus puntos, ¿sí? Eso sí aumenta el riesgo de depresión respiratoria. Y también lo aumenta la combinación de los opioides con otros fármacos depresores del sistema nervioso o con alcohol. ¿Estamos? Bueno. Tienen que saber, no me voy a demorar más porque nos queda poco tiempo, pero tienen que saber el porqué de cada reacción adversa, ¿sí? Porque todas las reacciones adversas de estos fármacos tienen una explicación, ¿sí? La constipación, que es por lejos una de las más frecuentes, náuseas, vómitos y constipación, son las reacciones adversas más frecuentes, y los náuseas y los vómitos desaparecen porque el paciente hace tolerancia a las náuseas y el vómito, ¿sí? Pero a la constipación no hace tolerancia y no desaparece nunca, y la constipación debe tratarse siempre, todo el tiempo. Si el paciente tiene que tener opioides de por vida porque tiene cáncer, de por vida tiene que tener tratamiento para la constipación. ¿Estamos? Y tienen que saber por qué produce constipación, y cómo es la fisiopatogenia de la constipación por el opioide. Bueno, acá están los efectos adversos más frecuentes, agudos, dijimos náuseas, vómitos, somnolencia, inestabilidad, confusión, puede haber disforia ahí, crónicos, estreñimiento, náuseas y vómitos. Generalmente las náuseas y los vómitos desaparecen, el paciente sí hace tolerancia a esos síntomas. Y hasta que haga la tolerancia se lo acompaña con fármacos para el tratamiento de las náuseas y del vómito. Esporádicos puede haber sequedad de boca, inquietud, prurito, alucinaciones, mioclonías, y como infrecuente, pero la más temida, la depresión respiratoria y la dependencia. ¿Por qué el paciente se hace dependiente a los opioides? ¿Por qué se hace adicto a la morfina el paciente? Porque causa placer. Factor neurolímbico. No sé. Porque generan tolerancia, dependencia y adicción. Bueno, léanlo. No se los voy a decir. Otros efectos de menor importancia: rigidez muscular, hipotermia, alteraciones neuroendocrinas, miosis y convulsiones. Bueno, aquí se guardan variabilidad según la molécula utilizada y depende del estímulo de receptores centrales. ¿Existen efectos de...? Sí. Encontré que es porque hace dependencia el paciente. ¿Por qué? Porque dice que esto se produce que en el organismo, o sea, el organismo crea, esto produce que el organismo crea que se trata de una sustancia necesaria más para mantener las funciones vitales en orden y con normalidad. Sí, pero no fundamenta. ¿No es porque liberan endorfinas y eso provoca bienestar? ¿Qué libera endorfinas? ¿Los opioides?
¿Los opioides liberan endorfinas? Están sacando la guitarra. Estuve 3 horas explicando cómo era la fisiopatogenia del opioide endógeno para que me digan que liberan endorfinas. No liberan endorfinas. Las endorfinas son mis opioides endógenos, nuestros opioides endógenos. Y lo que va a hacer la morfina, la metadona, la oxicodona, la que quieran, es ir a agonizar los receptores y a cumplir las mismas funciones que cumplen las endorfinas. A liberar endorfinas, no. Bueno, busquen. Busquen, no ahora, busquen después. Así cuando tomemos un examen me cuentan. Bueno, acá dice, existen efectos adversos de gran frecuencia que deberían tener un tratamiento coadyuvante. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Cómo lo llevarían acá? La constipación, esto sí se va a hacer tratamiento crónico, el paciente tiene que tener siempre tratamiento para la constipación, porque la constipación no va a desaparecer nunca, y ustedes después me van a explicar la fisiopatogenia de la constipación de los opioides. Entonces tienen que tener alimentos ricos en fibra, ¿sí? Y laxantes osmóticos. Otras opciones son lactulosa, vaselina, enema evacuante. La lactulosa y la vaselina no son laxantes osmóticos, ¿sí? Ayudan, pero en general no responde. El paciente con opioide crónico no responde a la lactulosa y a la vaselina. Tiene que tener un laxante osmótico, que es otro tipo de fármaco, ¿sí? Que arrastra justamente agua y genera el aumento del tránsito. Y las náuseas y los vómitos se contrarrestan con los antieméticos que ustedes ya conocen. Si el paciente no respondiera a un antiemético como metoclopramida, como domperidona, podemos ir a otro tipo de antiemético, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas de la intoxicación aguda con opioides? Apnea, en el peor de los casos, ¿sí? Puede haber depresión, como dijimos. Va haciendo pasos el paciente, no necesariamente hace el paro respiratorio de una, ¿sí? Primero disminuye la frecuencia, disminuye el ritmo, disminuye el volumen por minuto que ventila, ¿sí? Y después puede entrar en apnea sostenida o paro respiratorio. Colapso circulatorio puede haber, somnolencia, flacidez y coma, ¿sí? Puede estar en diferentes etapas de deterioro rostro-caudal, puede estar simplemente somnolento, o puede estar estuporoso, o puede llegar al coma según el grado de intoxicación. La miosis puntiforme, ¿sí? Hipotensión, porque son sustancias vasodilatadoras. Antes de una hipotensión severa hay hipotensión ortostática, como había dicho el paciente. Bradicardia, hipotermia, y el edema agudo de pulmón no cardiogénico, bueno, esto es un poco controvertido, ¿sí? Bueno, ante un caso de un paciente con una intoxicación por opioides, ¿qué fármacos utilizaría como antídotos? Ya dijimos, tenemos varios, la naltrexona, la naloxona, el nalmefeno, y acá tenemos el Lagolexol, pero este no se utiliza para intoxicación aguda, y la naltrexona tampoco. La droga que se utiliza para revertir una intoxicación aguda es la naloxona, ¿sí? Por el mecanismo de acción rápida, administración endovenosa, semivida corta, entonces yo revierto el efecto del opioide en el momento, ¿sí? Bueno, acá dice justamente, tratamiento de elección en intoxicación opioidea, si se administra por vía oral no alcanza el sistema nervioso, por lo que se utiliza para disminuir efectos secundarios periféricos, ¿sí? Muchas veces cuando lo que se hacía antes era cuando el paciente no respondía a nada para la constipación, se administraba naloxona por vía oral para revertirle la constipación. Ahora viene justamente el Nalgolexol, que es una modificación de la molécula de la naloxona, específicamente para tratar el estreñimiento que no responde a la dieta rica en fibra, que no responde al catártico osmótico, ¿sí? Y acá tenemos la naltrexona, mucho más eficaz por vía oral, porque sufre poco efecto de primer paso hepático, la duración del efecto es prolongada, es de 24 horas, y su principal indicación, como habíamos dicho, el tratamiento de los adictos. Bueno, interacciones posibles, dice, su actividad se modifica ante el consumo de inductores enzimáticos, barbitúricos, tabaco, todo compuesto depresor del sistema nervioso central, por supuesto, puede potenciar los efectos. La mepridina y el tramadol no deben administrarse con fármacos que modifican la actividad del sistema serotoninérgico. Esto es porque justamente estos dos tienen la característica de inhibir la recaptación de serotonina, ¿sí? Ese hecho de disminuir la recaptación de serotonina hace que aumenten las concentraciones de serotonina en las hendiduras sinápticas. Si yo lo asocio a otros fármacos que cumplan con las mismas funciones, como los antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, lo pongo al paciente en riesgo de síndrome serotoninérgico, que es un síndrome grave, o las reacciones adversas del síndrome por separado, ¿sí? Bueno, también puede haber interacciones con los coadyuvantes, pero bueno,
Entonces, como ya más fino, ¿sí? Bueno, acá tenemos un algoritmo de el manejo del dolor, ¿sí? Entonces tenemos que valorar el tipo de dolor que el paciente tiene, no solamente en la escala EVA, sino qué dolor y qué causa tiene de dolor, y ver si le vamos a hacer tanto un tratamiento farmacológico como no farmacológico, y a través de la anamnesis, el examen físico, métodos complementarios, todo eso, llegar al motivo del dolor, al causal del dolor, ¿sí? Bueno, el tratamiento farmacológico ya lo dijimos, lo vamos a orientar en función de la escala de la Organización Mundial de la Salud, y siempre acompañado a todos los escalones de coanalgesia. Y el tratamiento no farmacológico, como les dije, es mucho, puede ser acupuntura, puede ser técnicas de relajación, como dice ahí, estimulación eléctrica transcutánea, la kinesioterapia, actividad física, natación, hay un montón de terapias, yoga, hay un montón de terapias que se utilizan no farmacológicas que son también coadyuvantes del dolor, no solamente fármacos, ¿sí? Los fármacos serían los coanalgésicos, y esto sería la coadyuvancia. Bueno, ¿dudas? No, profe. Ninguna duda. No, profe. Bueno, recuerden, como consejo, cuando estudien el tema que les toca, no estudien solamente guiado por el práctico. El práctico siempre está guiado al caso clínico. Y si nosotros nos limitamos a estudiar lo que estamos tratando en el caso clínico, nos queda afuera el 50% del tema, ¿sí? Ustedes deberían resolver el caso clínico, pero leer el tema completo en el libro, no solamente quedarse con la resolución del caso, porque en un examen con la resolución del caso no andan. No andan porque en un examen no se les pregunta un caso, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber para todos, clasificación, mecanismo de acción, reacciones adversas, no solamente lo que el caso les pide, ¿sí? Bueno, chicos, recuerden que el jueves que viene no tienen, yo no doy práctico virtual porque yo doy el presencial, así que todos los que no hagan el presencial se tienen que conectar con los otros profes, ¿sí? Entonces se conectan en el horario del Dr. Kampreger de las 6, que es el mismo horario mío, o bien si tienen disponible el día miércoles o día lunes, tienen los otros profes para conectarse. Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, Profe, gracias. chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego, profe. Buen fin de. Hasta luego. Gracias igualmente. Chao, profe.